El misterio del legendario Triángulo de las Bermudas es una de las historias más apasionantes de nuestra era. Aún hoy no podemos explicar los incidentes espeluznantes que suceden en esta misteriosa zona del mar. Parece que todos los barcos y aviones que desaparecen en el Triángulo del Diablo se pierden irremediablemente para siempre. En algunos casos extraños, los objetos perdidos en el Triángulo de las Bermudas reaparecen como por arte de magia, a veces hasta décadas después de que desaparecieron. Por eso hoy echaremos un vistazo a varios eventos inexplicables que ya han ocurrido en el legendario Triángulo de las Bermudas, y también cómo los expertos tratan de explicar las historias aparentemente sobrenaturales. Antes de comenzar, asegúrate de presionar el botón de me gusta y activa la campana de notificación para ver más videos. Además, quédate hasta el final para escuchar de un descubrimiento extremadamente extraño que tal vez nunca se explique por completo. No te lo quieres perder. SS Cotopaxi. El 29 de noviembre de 1925, el SS Cotopaxi zarpó del puerto de Charleston, Carolina del Sur. Lo que la tripulación no sospechaba era que el carguero cargado de carbón jamás llegaría a su destino, la capital cubana de La Habana. Junto con el SS Cotopaxi, la tripulación de 32 hombres también desapareció sin dejar ningún rastro. Durante 95 años no hubo rastro del carguero ni de su tripulación. Durante muchas décadas, la desaparición del barco estadounidense formó un torrente continuo de mitos y leyendas que siguen alimentando el misterio del Triángulo de las Bermudas. Naufragios, cadáveres, botes salvavidas, era como si todos los rastros del Cotopaxi hubieran sido completamente borrados del mundo. No pasó mucho tiempo antes de que el mito del barco perdido fuera retomado en la cultura popular. Incluso el famoso director de Hollywood Steven Spielberg estaba entusiasmado con la apasionante leyenda. En su clásico de 1970, Encuentros cercanos del tercer tipo, el legendario barco finalmente aparece en el desierto de Gobi. ¿Pero qué pasó con el buque de carga? Bueno, por una vez parece que este misterio finalmente puede tener una conclusión. Esto es porque el investigador submarino Michael Burnett realmente logró identificar el naufragio perdido el año pasado. Los restos del Cotopaxi yacen a unos 55 kilómetros de la costa noreste de California. Para lograr este sensacional descubrimiento, Burnett y su equipo primero buscaron pistas, y así encontraron un detalle importante que se había pasado por alto en los primeros intentos de rescate. El SS Cotopaxi hizo una última llamada de emergencia antes de desaparecer. Usando las coordenadas dadas en ese momento, el investigador finalmente logró reducir el área en la que se hundió el carguero. El problema era que ya había otro naufragio en el supuesto lugar del hundimiento, el Bear Wreck. Sin embargo, no se supo nada más de la historia de fondo de este siniestro barco. Burnett no quedó satisfecho con la versión oficial de la historia y comenzó a realizar varias inmersiones en el naufragio. Y así, utilizando el plano original del Cotopaxi, logró encontrar algunas similitudes sorprendentes entre los bocetos y los supuestos restos del naufragio del Bear Wreck. Además, Burnett encontró documentos que marcaban la última ubicación conocida del Cotopaxi. La posición correspondiente estaba solo a 35 kilómetros del lugar del naufragio del Bear Wreck. Gracias a estos claros indicios, el investigador submarino está seguro de que los restos del naufragio del Bear Wreck son de hecho el naufragio del Cotopaxi. Si bien oficialmente tomó 95 años identificar el carguero, la verdad es que el naufragio se descubrió 35 años antes. Sin embargo, nadie sospechó en ese momento que era el Cotopaxi, por lo que el naufragio desconocido simplemente se llamó Bear Wreck. Se considera probable que el carguero de carbón haya sido víctima de una grave tormenta tropical. Star Tiger. Aunque se logró identificar los restos del naufragio del SS Cotopaxi, el paradero del Star Tiger es aún un misterio. Sabemos que este avión de pasajeros de 31 personas se elevó entre las nubes por última vez el 30 de enero de 1948, lanzado desde el aeropuerto de Santa María. El avión tenía como destino Kinley Field en las Bermudas. Sin que la tripulación se quejara previamente de ningún problema técnico,
el contacto de radio con el Star Tiger se interrumpió repentinamente. Más tarde se emitieron informes de un avión que se movía a una altitud muy baja. Por lo tanto, todavía se supone que el avión de pasajeros perdió su curso por una razón desconocida y que luego se dirigió a la costa este de los Estados Unidos. Tras la desaparición del Star Tiger, los responsables iniciaron una búsqueda a gran escala. Aparte de algunos escombros flotantes que no pudieron vincularse con el Star Tiger, los intentos de rescate no tuvieron éxito. Aún hoy, nadie sabe qué pasó realmente con el avión. Es posible que la máquina haya sido atrapada por una ráfaga de viento y arrojada al mar. La falta de combustible también podría haber causado que el Star Tiger cayera del cielo. Al final, realmente no lo sabemos, pero historias como estas son las que hacen que tanta gente tenga miedo a volar. Tiene sentido que mientras nuestros pies están firmemente plantados en el suelo, estemos a salvo. Sin embargo, los accidentes de avión no son nada comunes, son extremadamente raros. Sin embargo, en el caso del Star Tiger, no tenemos idea de qué le sucedió al avión antes o después de que se estrellara. La suposición más lógica es que el avión estaba condenado a ser enterrado en el mar, pero esto no es más que una teoría. En realidad, el avión bien puede estar en algún lugar todavía volando, pero esto es muy poco probable. Lamentablemente, la mayoría de la gente asume que el piloto y los pasajeros perdieron la vida en ese fatídico día y que sus restos simplemente nunca fueron descubiertos. Vuelo 19. Lo que comenzó como un simple ejercicio militar finalmente se convirtió en uno de los incidentes más conocidos del enigmático Triángulo de las Bermudas. El 5 de diciembre de 1945, 5 bombarderos estadounidenses salieron de Fort Lauderdale para practicar navegación en mar abierto. Después de la maniobra, que también incluyó ejercicios de bombas, se suponía que los pilotos de combate regresarían, pero poco después de que el último piloto lanzó su bomba, el misterio comenzó rápidamente. Los mensajes de radio escuchados por casualidad prueban que los hombres se habían extraviado y perdido completamente. Esto se debió al hecho de que las brújulas de la aeronave se habrían negado a funcionar por completo. Mientras crecía el pánico en la cabina de pilotos, finalmente se rompió el contacto con la escuadra por completo. Para averiguar qué pasó con los miembros del vuelo 19, la Marina de Estados Unidos envió varios botes de rescate, y como parte de la investigación, también se dice que uno de los aviones de búsqueda desapareció y nunca más se le volvió a ver. En la tarde de ese fatídico día, la tripulación de un petrolero vio una gran explosión sobre el mar. Se dice que las llamas alcanzaron 30 metros de altura y ardieron por 10 minutos. El capitán del petrolero informó más tarde que también había visto un gran charco de petróleo en el agua. Sin embargo, no había rastros de los restos del avión ni de los supervivientes. En los siguientes 5 días, los responsables intentaron con toda su fuerza desentrañar la desaparición del vuelo 19. Dado que los esfuerzos fueron en vano, el incidente sigue siendo uno de los mayores misterios del Triángulo de las Bermudas. USS Cyclops. ¿Dónde está el USS Cyclops? La gente se ha hecho esta pregunta por más de 100 años. El barco de 165 metros al que se le encomendó la tarea de abastecer de carbón a otros barcos salió del puerto de Barbados en la primavera de 1918. Posteriormente, no se volvió a ver ni al barco de suministro ni a las 306 personas a bordo. El USS Cyclops se cargó con 11,000 toneladas de mineral de manganeso en su último viaje. Por lo tanto, después de la desaparición del barco, rápidamente surgieron rumores de que el USS Cyclops había sido emboscado y hundido por fuerzas navales alemanas. Después de todo, esta materia prima jugó un papel central en la fabricación de municiones. Sin embargo, como mencionamos anteriormente, no hay evidencia de que esto haya sucedido. La Marina de Estados Unidos cree que es más probable que el barco de suministro se haya cargado incorrectamente y se haya hundido. El almacenamiento inadecuado de la carga, que pesaba decenas de toneladas, podría haber sellado el destino del USS Cyclops junto con un defecto mecánico o una tormenta repentina. Sin embargo, dado que este naufragio aún no se ha descubierto, esto es solo una teoría y no se puede probar del todo.
En los años transcurridos desde el supuesto naufragio, investigadores, historiadores y personal de rescate han hecho lo posible para encontrar el barco y traerlo junto con los restos de sus ocupantes a casa. Pero no ha habido ningún progreso desde que el barco desapareció. Otro escenario posible es que el barco y su tripulación hayan sido capturados por fuerzas enemigas. Una teoría común, como se mencionó hace un momento, es que los alemanes derribaron el barco. Sin embargo, ¿qué pasaría si los alemanes capturaran la tripulación y se quedaran con el barco y su carga para su propio uso? Tendría sentido que se quedaran con la carga, en vez de desperdiciarla enviándola hasta el fondo del mar. A decir verdad, no tenemos idea de lo que le pudo pasar a esta nave, pero esta teoría es tan buena como cualquier otra. Con suerte, algún día encontraremos los restos del barco y podremos poner fin a este misterio. Sin embargo, por el momento, simplemente no sabemos dónde puede estar. Enfoques explicativos. Ante estos inexplicables incidentes, surge una pregunta central. ¿Qué tipo de fenómenos bizarros provoca que barcos y aviones desaparezcan una y otra vez en el Triángulo de las Bermudas? Una posible respuesta a esta pregunta podría estar escondida en los enormes yacimientos de gas metano que se han encontrado en el llamado Triángulo del Diablo. Según esta teoría, el gas metano se forma repetidamente en el lecho marino como resultado de fluctuaciones de presión y temperatura. Si el metano escapa de algún modo de sus grumos de hidratos, sube a la superficie del agua en forma de millones de pequeñas burbujas. La densidad de tal mezcla de gas y agua es a su vez mucho más baja que la densidad normal del agua de mar. Si un barco está directamente sobre una colección de burbujas de metano y agua, podría hundirse y desaparecer en las profundidades del mar. Esto en un muy poco tiempo, debido a su menor densidad. Dado que este es un proceso muy rápido, la tripulación prácticamente no tendría tiempo para enviar una llamada de emergencia. Este fenómeno natural, que los expertos denominan blowout, también puede causar la desaparición de aeronaves. Repasemos brevemente la historia del vuelo 19. Como sabemos, en esta situación se observó una gigantesca explosión. De acuerdo con la teoría de la explosión, el metano que subió del mar podría haber incendiado los motores de la aeronave. Sin embargo, este enfoque es solo uno de muchos para explicar los misteriosos eventos en el Triángulo de las Bermudas. El efecto de las anomalías magnéticas, la aparición de olas gigantes y las tormentas que se acumulan regularmente también están entre las explicaciones más comunes. A su vez, los infrasonidos podrían presentarse en las mencionadas tormentas. Este sonido, cuya frecuencia no puede ser percibida por el oído humano, provoca violentas reacciones de miedo en humanos y animales. Si bien es posible que no notemos el ruido, nuestro cerebro aún puede notarlo y producir una respuesta de miedo similar a ver una película de terror o caminar solo por el bosque. Esto puede parecer súper extraño, pero este sonido puede producir sentimientos de inquietud y paranoia sin que percibamos nada con nuestra mente consciente. Pero ¿cómo es que no hay rastro de los aviones y barcos involucrados en estos extraños escenarios? Los expertos también tienen una posible explicación para todo esto. La rápida corriente de la corriente del Golfo podría llevar a que los restos sean arrastrados en muy poco tiempo. Esas partes de los barcos o de aviones que se hunden hasta el fondo del océano después de los desastres, a su vez estarían rodeadas de arenas movedizas, y en teoría, la arena podría tragarse los pedazos de los barcos para nunca más ser vistos. Estas son las teorías más comunes propuestas por científicos e investigadores. Hay otros que creen que el Triángulo de las Bermudas puede contener un secreto más oscuro. Algunas personas creen que las aguas del océano en esta área del mundo pueden estar embrujadas. Sin embargo, otras teorías, además de esta, también afirman que los extraterrestres podrían estar involucrados. A decir verdad, no podemos refutar ninguna de estas teorías. Sin embargo, algo es seguro. Nunca se han visto eventos sobrenaturales ni extraterrestres sobre el agua del Triángulo de las Bermudas. Pero eso no significa que no haya sucedido. La verdad puede muchas veces ser más extraña que la ficción. ¿Qué piensas de los misteriosos eventos del Triángulo de las Bermudas? Cuéntanos lo que piensas, tus sugerencias y tus comentarios sobre el video de hoy en los comentarios de abajo. Además, si te gustó este video y quieres ver otros más como este, asegúrate de presionar el botón de me gusta y toca esa campana de notificación para estar al día con todos nuestros videos futuros.